Qué hermoso paisaje. Olivia. Chao. Luego de una estadía muy buena y muy productiva para el proyecto aquí en Arequipa, pues parto en ruta hacia Bolivia. No sé exactamente por dónde voy a cruzar, pero eso me lo dirá la ruta. De acuerdo al mapa son 250 kilómetros. He escogido una ruta que es por terracería, así que va a estar muy interesante. Mucho mejor viajar por estos caminos secundarios hacia la frontera con Bolivia que ir por la Panamericana. Realmente la Panamericana es una experiencia demasiado estresante. El trabajo en piedra es exquisito. Molle Valla. El camino me lleva por nuevos parajes mientras sigo hacia el sur. Como todos los países de América Latina, el Perú está lleno de contrastes. Muy bien. En este viaje he cruzado por muchas regiones, donde he tenido experiencias únicas, pero este viaje tiene un propósito. Es un viaje de descubrimiento sobre la realidad de la enfermedad de Chagas. Es un viaje para levantar la voz conjuntamente con las personas afectadas por la infección con Trypanosoma cruzi y sumar apoyo para aquellos que están luchando por la misma. Durante esta tercera temporada del proyecto, vimos un ejemplo de constancia y perseverancia en Arequipa, que ha logrado la eliminación de la transmisión vectorial de Chagas en la ciudad. ¡Qué hermoso paisaje! La receta para el éxito es clara. Trabajo multidisciplinario, colaboración institucional, acciones que se sustentan en los resultados de investigación y comunicación social para que la población sea parte activa de la solución de este problema. Pero también hemos visto cómo en el norte del Perú se necesita de mayor apoyo. Falta investigar científicamente varios aspectos de la transmisión. Falta reforzar el acceso a diagnóstico y la capacitación del personal médico. Y falta la inversión del Estado para establecer y mantener acciones de control y prevención. Los funcionarios al frente de los programas necesitan el apoyo de sus instituciones y el presupuesto para realizar su trabajo. Las universidades necesitan financiamiento para complementar esos esfuerzos, y para eso la cooperación internacional es indispensable. La moto no está funcionando bien. Tengo un golpeo por abajo y está un poquito inestable. Esto me preocupa. Paro en una tiendita para almorzar y tratar de chequear qué es lo que está mal. No encuentro nada raro, pero no sé nada de mecánica, así que continúo con mucho cuidado. Siguen los desperfectos. Como momentáneamente. Este es un sitio realmente espectacular. Yo creo que es difícil describir la belleza de esta área tan desértica. Los colores cambian. Un mosaico de colores, una belleza absoluta. Siento una gran paz interior, combinada con la emoción de la aventura. Es una tranquilidad que solo se experimenta viajando en moto. Tengo un destino el día de hoy.
pero no me preocupa si llego o no, porque sé que la ruta me irá marcando el ritmo y que a la final todo va a salir bien. Bueno, aquí hacerle un pedido al maestro que me ayude a una adaptación supersónica. Con esto quedó ya bien arregladito, una platina. Bueno, estoy en Torata, que es un poquito más allá de Monquehue. Y esta mañana tenía que decidir si me iba al sur para entrar a Bolivia, primero pasando por Chile, o si es que iba directamente hacia la frontera de Perú y Bolivia en Desaguadero. Existían varias consideraciones. Una es que Bolivia está en época de carnaval y en esta época, particularmente este próximo fin de semana, va a haber muchas fiestas, por lo tanto hay bastantes borrachos en la carretera. Realmente increíble estar acá en este altiplano peruano en medio de tanta belleza natural. Otra consideración muy importante es que el invierno es crudo en esta época y tanto en esta parte montañosa de Perú como en Bolivia es época de lluvias. Así que hacer un desvío por la parte seca, unas 2 semanas en Chile, pasar quizás a Argentina y subir desde Argentina en unas 2 o 3 semanas, hubiera sido la opción más seca. Estos bebés, por Dios, qué bestia. Lo que decidí fue ir directamente a Bolivia, siempre manteniendo muy claro cuál es el objetivo de este viaje, que es documentar la situación de Chagas en Bolivia. Desde que salí de Arequipa sentí que algo andaba mal en la moto. Estaba un poco inestable adelante y con unos sonidos fuertes atrás. Así que en Desaguadero paré en una mecánica y le pedí al maestro que me ayude a diagnosticar el problema. ¿Qué pasó? Ya, jefe, ¿es lo que te dije? ¿Qué está sonando? Cloc, 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 así suena. Lo de atrás. Ajá. Y ahora, esto de adelante hay un sonido que más o También. menos, ¿eh? Ajá. Un desgaste, un mantenimiento tenías que hacer. La paz. Sí, sí. Ya, pero ya. Mantenimiento de adelante también. Adelante, ajá. Todos esos rodamientos. Nada más y unos ajustes de acá. Las pistas de timón. Ya. Así que con esas recomendaciones me dirigí a la frontera. Buenas tardes. ¿Hizo su trámite en el salón? Sí. Bolivia está bien. Puede seguir, es todo. Muchas gracias. Realmente fue el cruce de frontera más fácil de la vida. Ahora, Bolivia. Perú me trató tan bien, la gente amable, la comida deliciosa, los paisajes impresionantes y sobre todo una lección de humildad al ver todo lo que se ha hecho y todo lo que falta por hacer para eliminar la transmisión del Chagas en este hermoso país. Muchas gracias por acompañarme en esta temporada 3, rompiendo el silencio en Moto contra el Chagas en Perú.